Estamos Jorge Velarde y un servidor Yair Bravo. Vamos a hablar de las perspectivas del 2023 en perspectiva y de la futurología del 2024 en México. Desde todos los aspectos que podamos tocar, vamos a hacer un poco de remembranza o un resumen de lo que hemos estado viendo en episodios anteriores y obviamente que nos puedas platicar de qué se espera para este 2024 en materia económica. Es correcto, Jair. Digo, vamos a estar aquí platicando, porque bueno, de todo lo que se discutió en los distintos capítulos, el primero que hablamos sobre cómo hacer negocios en México, luego pasamos por todo el tema de lo que viene siendo el impacto del nearshoring, porque todo el año fue un tema en nearshoring, y bueno, estuvimos platicando ahí sobre sectores, los estados, y creo que ya hay mucha información que a lo mejor vale la pena actualizar al auditorio, vaya a decirles en dónde estamos, hacia dónde vamos a caminar. Y bueno, pues también estuvimos abordando ahí el tema de China, que fue el último capítulo, que si no lo han visto, bueno, pues los invitamos a que lo puedan ver, porque creo que siempre hablamos de, pues, nearshoring, vengan a México, y creo que vale la pena también escuchar por las oportunidades que hay, el ir, exactamente, el estar yendo y las a oportunidades de las pymes que vimos. Exacto, ahí estuvimos hablando mucho de las pymes, y algo ahí interesante que creo que lo comentamos, y si no, bueno, vale la pena aquí mencionarlo, es que las pymes, sí hay mucha oportunidad para las pymes. Creo que ahí eso lo estuvimos abordando todo el año, pero creo una parte importante viene siendo la parte digital, la parte de transformarse digitalmente para poder estar preparados a todas esas empresas que vienen y buscan pymes. Vaya, si recordarás, no sé si te acuerdas cuál es el porcentaje de la aportación de las pymes en México. No. Por ahí, bueno, ahí le hacemos luego un examen aquí a Yair, pero bueno, les recordamos, vaya, en México las pymes aportan, digo, hay diferentes números en el entorno, pero aproximadamente el 85% de nuestras pymes es lo que generan el crecimiento de la economía. Okay. Entonces, bueno, pues evidentemente las empresas que vienen internacionales, pues lo que buscan son pymes preparadas. Sí, y esa parte de transformación digital creo que es bien importante. Mira, si pudiéramos hacer o hilar fino entre el Doing Business en México, entre el nearshoring, creo que esos son... y sobre la industria eléctrica, sobre esos tres capítulos que estuvimos platicando, que están íntimamente relacionados. Es decir, sí, cuando hablas de venir a hacer negocios en México, pues básicamente la mayoría estás hablando de la oportunidad del mercado con los Estados Unidos de América, en un porcentaje, como le dicen los americanos, materialmente hablando, es Estados Unidos de América. Una porción mucho menor, Canadá, pero bueno, es un socio comercial importante. Pero realmente cuando vienen a hacer negocios es pensando en América del Norte, es decir, Estados Unidos. Y creo que vimos este año una fuerte inversión extranjera en todos los estados de México. Nuevo León fue un tema en lo particular muy fuerte, tuvo una inversión récord, una inversión controvertida porque se anuncian algunas inversiones que todavía no están concluidas, otras que están en veremos, pero al final del día, aún excluyendo esas inversiones, es claro que Nuevo León es un foco de inversión muy importante en tema de nearshoring. Y me acuerdo que tú comentaste en uno de los capítulos que aun y cuando estamos captando fuertemente la inversión extranjera aquí en México, en comparación con otros países que son competencia para México en tema de nearshoring, en términos porcentuales de un 100% del nearshoring que se estaba relocalizando, realmente México no está captando mucho. Era un porcentaje muy bajo. ¿Cuál decías que era? Mira, no recuerdo el porcentaje exacto, pero ahora me tocó a mí. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, algunos ejemplos, hablábamos, justo creo que es a lo que te estás refiriendo, de los países asiáticos. Hablamos mucho de Vietnam, Indonesia, Taiwán, por ahí. Y hablamos sobre algunos sectores.
y hablábamos toda la parte que es de telecomunicaciones y computación. Así es. Y recuerdo yo que el porcentaje que estaba dejando de hacer algunos de estos países con Estados Unidos, el comercio que estaban perdiendo, no sé, un 25% en Y estamos promedio, captando un más 1, ¿no? Y estamos captando exactamente el 1. Generalmente de todos los sectores, ahora sí que alto valor agregado, estamos captando en promedio un 1%, vaya, de lo que se estaba desaprovechando. Entonces podríamos estar hablando que la verdad de nearshoring es que ha sido una oportunidad de relocalización global. Y dentro de esa oportunidad de relocalización global, los países han tenido que hacer un trabajo de volverse más atractivos para esas inversiones. Y eso implicaría para los países en desarrollo, no sé si todavía seamos catalogados como países en desarrollo, pero hacer las reformas estructurales para atraer esa inversión. Como lo hemos comentado en muchas ocasiones, los programas de Maquila debieran ser los que originalmente se tenían, es decir, que hubiera un incentivo fuerte, sobre todo para materia de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, todos esos beneficios que se tienen en este tipo de programas, que en México no es el único que lo maneja, para que vean la oportunidad de generar, de invertir, de generar trabajos y generar riqueza en el país, dejar su inversión aquí, ¿no? Entonces, no ha habido un cambio. No, es decir, hemos sido conservadores, tal vez no le hemos dado el enfoque competitivo, pero aún así terminamos siendo por cuestión de territorialidad, es decir, de la cercanía con los Estados Unidos, seguimos siendo el destino natural, pero ya lo estamos viendo, en porcentajes muy bajos. Entonces, querría decir que está cayendo por inercia. Mira, yo creo que ahorita, y tenemos que ser cuidadosos en eso, y no recuerdo que lo hayamos abordado en algunos temas, vaya, hay una inercia, como bien lo dices, si está llegando la inversión por la inercia. Pero yo no sé, habría que echarnos un análisis por ahí interesante en la parte de ver si realmente aguantamos esa venida de tanta inversión. Bueno, es lo que platicamos. Aguantamos en temas de infraestructura. Otra vez, tenemos una lista de espera en parques industriales hasta donde nos quedamos por ahí de agosto o septiembre. Tenemos un área de oportunidad, si lo quieres llamar así, en materia de infraestructura. Es decir, tenemos necesidad de agua que no hemos solventado. De hecho, hoy en el norte salió una publicación de que las principales ciudades del país tienen sed, entonces tenemos temas de necesidad de agua para uso doméstico, ya no hablamos del uso industrial. Luego, tenemos necesidades de inversión en todo lo que tiene que ver con energía. Y no estoy hablando de energía actualmente, estoy hablando de energía de aquí a 20 años. Se tienen que empezar a hacer las inversiones, no las desinversiones. Y eso nos lleva al tema de que lo que decíamos hace rato, parques industriales, pues están trabajando a marchas forzadas para tener la capacidad para recibir a las empresas, pero otra vez, vas a tener que conectarlos al agua, a la luz, al gas, los procesos que... Sí, y yo agregaría, ¿sabes qué? Algo más, y que entre las distintas pláticas, conferencias que hemos dado durante el año, lo que escucho yo mucho de parte de los empresarios y sobre todo de la industria automotriz, ahora que estuvimos ahí en Coahuila dándole una plática al clúster automotriz, de lo que más están preocupados es el talento humano. Vaya, el capital humano, la gente no la tienen, vaya, no existe. Y hablamos de miles de puestos que no tienen gente para poder cubrir. Entonces, vaya, más allá de que es súper importante lo que estás diciendo, el capital humano es otra parte que cojeamos por ahí como país. Y depende por región, ¿no? Porque, por ejemplo, he oído en algunos estados que hay desempleo y en otros que hay falta de mano de obra. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estuvimos también creo que fue en Morelia. Y bueno, se habla también de nearshoring, pero la verdad es que Morelia, vaya, tiene otra vocación económica más hacia la parte de agricultura. Y
Y bueno, por la parte ahí está espero no fallarle, el Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas. Ujú. Y hablan mucho de infraestructura, ahora sí, carretera y demás. Pero ahí sí justo está sucediendo esto. Es un estado en el cual, pues sí, no hay tantas oportunidades de empleo, pero porque no es un estado meramente industrial. Y similar, pues se habla en la parte de todos los estados del sur, vaya. Ok. Pero la parte del norte es el boom. Y ahí a mí lo que me preocupa es de que el hecho que no podamos cubrir las necesidades principales que buscan la industria, que ya las mencionaste tú muy bien, y no tengamos el empleo necesario, pues ese puede ser un tema el siguiente año. Y un tema migratorio fuerte, ¿no? Porque en el sur hay mano de obra no necesariamente calificada. En el norte estamos viendo en algunas ciudades un incremento en la población impresionante. Y no estoy hablando nada más de la migración del sur o el centro de México hacia el norte, sino estoy hablando de la migración de Sudamérica y Centroamérica hacia el norte. Que eso puede ser un tema social. Es un tema importante porque de hecho yo ya he visto a las empresas adaptarse a contratar centroamericanos y sudamericanos. Entonces, los hermanos de Latinoamérica que vienen del centro y sur no pasan a Estados Unidos bajo las políticas actuales, se quedan en México, se quedan, por ejemplo, en Monterrey, y se están integrando muchos a la cadena productiva. Entonces, con qué capacidad y a qué niveles de trabajo, pues ya, bueno, ya será otro tema a discutir después. Pero se está dando un fenómeno muy interesante en el norte, particularmente en Monterrey, en donde estás viendo un crisol de nacionalidades asiáticas, latinoamericanas, muy fuerte, ¿no? No quisiera decir de otros países, pero lo que se está viendo ahorita muy fuerte, obviamente por las armadoras, por muchísima situación de inversión, es asiático y centro y sudamericano, ¿no? Entonces, digamos, y yo viví algún tiempo en el área de San Francisco y es un fenómeno similar. Realmente ellos, era una zona agrícola y se volvió el Silicon Valley, y ese crisol de nacionalidades los hizo crecer mucho en muchísimos aspectos culturales. Pero ¿sabes por qué? Vaya, que no... Ajá. Vaya, y tú lo mencionaste ahorita, que es algo de lo que necesitamos. Es la parte de tener una buena política Sí. económica de educación, aportar toda la parte de toda esta migración, escalar en el nivel educativo. Cuesta económicamente y cuesta en tiempo, vaya, porque la gente se está integrando a puestos, sí en la parte de la industria, pero son posiciones de no alto valor agregado. Y eso no aporta a la parte del desarrollo de una economía. No, no aporta. Y el poder adquisitivo, pues evidentemente es bajo. Se requiere porque no lo hay, porque tú estás viendo ahorita las empresas batallar con el reclutamiento de la gente, aportan a un sector de la economía, pero realmente no es valor agregado. Entonces, Exacto. Porque fíjate, si recuerdas, también en uno de los capítulos hablábamos sobre si está llegando la inversión, pero hay que ser también selectivos en la inversión que permitimos que entre. Vaya, y debemos de escalar de esa... Ahorita hablabas tú de maquiladoras. Bueno, está bien la parte de maquiladoras, pero que sean maquiladoras de alto valor agregado, es decir, que generen innovación, sí. que generen nueva inversión y que haya cierto crecimiento. Es decir, y hablamos, recuerdo un ejemplo de Corea. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Que, vaya, ellos se escalaron y dejaron de ser maquila 100% fábrica o simplemente para conectar piezas, pues eso no nos interesa. A nosotros nos interesa hacer las piezas. ¿Y sabes quién discrimina? Son las propias empresas que vienen a invertir, porque yo tengo como 35 años estableciendo empresas en Nuevo León. Y las empresas cuando vienen hacen un beauty contest, es decir, entre los estados hacen un beauty contest. Y nosotros en el despacho siempre hemos hecho los análisis de cuánto cuesta la mano de obra, cuánto cuesta el terreno, todos los costos básicos de operación o de establecer una operación en México, ¿no? Y ellos normalmente, el área designada de la empresa que fuese, del área que fuese, o de la industria que fuese, tienen eso en cuenta. Entonces discriminan Nuevo León para
aquellas industrias en las cuales la mano de obra no tiene que ser tan calificada. Por ejemplo, me acuerdo, sin decir nombres de clientes que vinieron a hacer chocolates, o clientes que vinieron a hacer palos de golf, o clientes en el sector automotriz desde muchísimos tipos de usos, ¿no? O tractores. Todos ellos, cuando venían, lo que analizaban era precisamente cuánto te cuesta una renta, cuánto te va a dar de incentivos el Estado y qué porcentaje de tus costos implica la mano de obra. Porque la mano de obra de Monterrey versus otros estados es carísima. Y entonces el Estado negociaba diciendo, bueno, es que la mano de obra aquí lleva menos capacitación. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Yo creo que aunque los estados no discriminan, la inversión sí discrimina. O sea, ellos saben qué tan importante es estar tan cerca de la frontera o estar en San Luis o en Querétaro, y entonces miden su costo-beneficio y se terminan estableciendo en San Luis y no en Nuevo León o viceversa, ¿no? Ahorita algunos estados tienen problemas de violencia y entonces eso cambia la balanza y tal vez sea un factor más para tomar una determinación de estar otra vez en Nuevo León o irse a cualquier otro estado de la República. Entonces, aun cuando los estados se pelean y no discriminan, la inversión extranjera sabe muy bien a dónde irse, ¿no? Tienen gente muy preparada. Costo-beneficio, es correcto. Oye, hay un dato ahorita escuchándote, vaya, porque también hablamos en los distintos capítulos, episodios, sobre si realmente se estaba dando el efecto nearshoring, porque por todos lados escuchamos que viene tal inversión, se anuncia tal inversión, llegan tantos miles de millones de dólares. Aquí particularmente en el norte, pues el boom de Tesla. La realidad es que creo que hay que entender muy bien entre lo que es un anuncio de inversión y la inversión que ya se generó. Y a ver qué opinas de este dato. Es muy, muy contundente. El año pasado, la inversión, si vemos datos de la inversión extranjera directa que llegó a México, se clasifica en tres. Aquellas inversiones que las mismas empresas, pues a final de cuentas de su estado de resultados, pues, lo que les queda dice, bueno, pues vamos a reinvertir cierto porcentaje. Ese es un tipo de inversión extranjera directa que sale de la misma empresa. La otra tipo de inversión extranjera viene siendo los préstamos que se hacen entre las compañías. Vaya, una extranjera, una nacional, que está aquí establecida, la manda hacia acá. Y la otra inversión, pues es la parte de inversión que viene directo de una nueva empresa. El porcentaje de la inversión extranjera que corresponde a nuevas empresas que entró a México, de ese total de inversión extranjera, andaba rondando el 70% de toda la inversión extranjera. El resto era reinversiones o préstamos. Ahorita en lo que va del año, si vemos esos datos, las nuevas inversiones, todo el año, a pesar de la cantidad de anuncios que se ha dado de nuevas inversiones, particularmente en el norte, representa 10%. O sea, es un dato contundente para decir, bueno, y analizar el siguiente año en alguno de los capítulos, abordarlo, el avance de que de todos los anuncios que se dan, ¿cuántos ya se están implementando? Tesla, hay que mencionarlo, en arranca, sí. Y ahí están 10,000 o 15,000 millones de dólares. Y está en veremos dónde va a quedar. Exactamente. No es un hecho que va a quedar en Nuevo León. Entonces, el problema es quién lo anuncia y cómo lo contabiliza, ¿no? Porque una cosa es lo que se reporta de inversiones extranjeras en el Estado. Y entonces, a Metía Federal, Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Y otra cuestión es lo que negoció un Estado con una carta de intención obligatoria para empezar a negociar los términos bajo los cuales podría venirse una inversión que no necesariamente se va a venir. Entonces, si tú haces contabilizas una carta de intención, pues no es una situación que refleje la realidad. Lo que sí lo refleja son los reportes que se hacen al Registro Nacional de Inversión Extranjera. Entonces, ahí están obligadas las sociedades a hacer su reporte trimestral y al final el anual es muy claro, ¿no? Lo que cayó. Sí. Lo que no cayó, pues ese es ¿cómo se llama? Es mera especulación.
¿Qué es lo que hay que estar observando el siguiente año? Porque a lo mejor ahorita estamos, como decía, esto es la inercia, viene la inversión, muchos anuncios, Sí. y a final de cuentas, pues eso no genera crecimiento en la economía. No genera la parte de nuevos empleos, toda la parte de empresas nuevas alrededor, satelitales, como le llamamos. Entonces, sí hay que estar atentos en eso, vaya. Sí, es correcto. Sí. Retos de la industria eléctrica, pues ya lo platicamos. Exacto. Es decir, es un gran reto, porque si tuvieras realmente si tuvieras una inversión, digamos, mayor a los porcentajes que estamos platicando, no habría posibilidad de solventar estos temas a largo plazo, ¿no? Es algo que, digamos que la política nacional en materia de energía se tiene que replantear. Lo vamos a ver más adelante con qué están diciendo los candidatos en ese tema. En ese tema, vaya. Entonces va a estar interesante. Que no son candidatos todavía. Precandidatos. Son precandidatos. Es correcto. Que ya son digamos que pues algunos ya no tienen contendiente. Entonces, virtualmente son candidatos, ¿no? Solamente falta uno por definir. Ya hablamos de los grandes retos económicos. Las variables económicas que se mueven en el entorno, ¿cómo visualizas el crecimiento a futuro? Tasas de interés, tipo de cambio. Esa es una buena pregunta y digo, generalmente ahorita, pues depende a quién se vea, pues te dan un dato. Vaya, yo más que dar un dato exacto, que hablemos aquí un dato que sí es 3, 4, 5, vamos a hablar un poco de rangos. A ver, por aquí en el nivel de crecimiento de la economía, vaya, recordemos, vaya, en ese momento, en alguno de los capítulos mencionamos que el crecimiento de una economía pues se gesta resultado de todo lo que nosotros consumimos, lo que se genera en la parte de inversión de las empresas, toda la parte del gasto del gobierno, y lo que se exporta, pues obvio menos lo que se importa. Entonces importaciones no aportan a las empresas, pero muchas otras cosas no aportan a la economía, son bienes de consumo. Entonces aquí en esta parte es bien interesante porque se espera, este año seguramente vamos a cerrar cercanos al 4%. Es lo que se espera, y sobre todo de todas estas inversiones que se anunciaron y sí se dieron. Y de crecimiento. De crecimiento. Y la gente, y mucho tiene que ver también con el consumo. Ahora, lo interesante que hay que ver, pero tampoco no es de preocuparse, pero hay que estar atentos en esto, es que... ¿Cuál fue las perspectivas a inicio de año de crecimiento? Andaban aproximadamente, es buena pregunta, en 1.2%. ¿Sí? Entre unos, sí, porque vaya, no se esperaba que se generara todo este nivel de inversiones, empuje en la parte del estado, en los estados del norte. Sí se generó, vaya, a pesar de que ahorita hablamos, bueno, pues se han anunciado mucho, pero poco se ha gestado. Bueno, eso que se ha gestado e impulsado. Entonces, imagínate que se dieran todas el siguiente año, o los siguientes años, pues, llegamos a crecimientos del 6% en los siguientes 3, 4 años. Pero el siguiente año, ¿no? Entonces, yo creo que les interesa saber cómo... Ahora sí que a todo lo pasado, o sea, 2024. Aquí es bien interesante ver, porque va a haber un efecto en la parte de desaceleración, pero no de preocupación, ¿sí? Porque la gente este año estuvo generando mucho gasto, mucho consumo, ¿sí? Porque no le llegaba todavía algunos efectos de lo que se hablaba de una desaceleración en Estados Unidos. Entonces la gente estaba consumiendo, ¿sí? Y generando pues, consumo vía crédito, de alguna manera, a pesar de que las tasas son altas, seguían consumiendo. Y generalmente de esos efectos, en la economía un año siguiente hay un pequeño frenón en la parte del efecto de consumo. Entonces, eso probablemente los crecimientos se hablan ahorita, ya lo veremos en el capítulo de diciembre del 24, pero ahorita se habla de crecimiento de un 3.5 promedio, ¿sí? Entonces, vaya, alguien puede decir, oye, si crecimos 4, pues se supone que tenemos que empezar al 5, 6, 7. No necesariamente, a veces son efectos ahí económicos. Y generalmente venimos de una pandemia, ¿sí? Un efecto pandemia donde la gente estaba ávida de consumir ciertos... todo el turismo, por ejemplo. Todavía había un rezago ahí. Entonces eso lo consumió en el 23. Pues 24 no necesariamente va a gastar las mismas cantidades. Entonces ese efecto. ¿Tasas de interés? Tasa de interés. Mira, ese es bien interesante porque
justo ya se hablaba en la última reunión de los bancos centrales, México y Estados Unidos, que de hecho hay todavía una reunión la siguiente semana, creo que se anuncia, que es faltando 3 semanas para terminar el año, hay una reunión de la parte de la Fed donde se anuncia toda la parte de política monetaria, que son las tasas de interés, y no se diga pues, también del Banco de México. Se esperaba que empezaran a bajar la tasa de interés, pero creo que por ahí pues se va a seguir manteniendo inclusive en la primera parte de... Pues mira, ahorita andan en 11.25 y seguramente ahí se van a quedar, pero yo creo que en función de cómo cierra el año de crecimiento, se va a tomar la decisión de si se empiezan a bajar en el primer trimestre del siguiente año, de manera suave, ¿sí? Para cerrar a lo mejor el año del 24 en 10, 9.5 por ahí. Si la economía, y va a sonar raro esto que voy a decir, si la economía se frena un poco, porque el hecho que estemos creciendo mucho, eso genera inflación. Ahorita también me preguntabas de inflación. Sí. Claro. Entonces, entonces, si hay mucho empuje en la parte de inflación, pues van a seguir manteniéndose altas. Entonces, ese es el tipo de cambio. El tipo de cambio, a ver, yo creo que va a empezar, si se empieza a gestar una reducción en lo que viene siendo la tasa de interés, va a haber un reacomodo en la parte de capitales. Ahorita pues, entró mucho capital a México, eso hizo que se apreciara el tipo de cambio, pero en el momento en que se empiecen a igualar o acercarse las tasas de interés, diferenciar entre México y Estados Unidos, los capitales se van a empezar a reacomodar y se van a salir del país. No masivamente, no fuga de capital, no nos asustemos por esto. Inflación. Ok, del tema de inflación es una variable bien interesante porque es la que nos está marcando la pauta para que las tasas de interés, lo que mencionábamos ahorita, para que las tasas de interés o se mantengan o empiecen a bajar. Ok. Entonces, sí se espera que esté más cercana la tasa de inflación al objetivo del Banco de México. El objetivo del Banco de México viene siendo 3% más menos 1%. Entonces, es decir, vamos a tener tasas a lo mejor no adentro del rango de lo que viene siendo entre 3 y 4%, pero sí muy cercana al 4%. Claro, esto va a depender, y hay que aclararlo, va a depender del movimiento que tengan todos los productos agropecuarios, toda la parte de energía, toda la petróleo y demás, que son muy vulnerables, uno, a la parte climática y del salario, fíjate, el salario mínimo, si recordarás, ahorita lo que se viene, no recuerdo si ya lo anunciaron, se espera aumento 20%, ¿no? Entonces, o sea, el 20% es un tema que puede impactar a la parte de la inflación y eso puede ser un efecto de seguir manteniendo las tasas de interés. Ahora, recordemos y hay que aclararlo que la tasa de interés la marca el Banco Central, es decir, el Banco de México, no el gobierno. Pero si el gobierno federal impulsa una variable, que qué bueno por el incremento del 20% para toda la gente que percibe el salario mínimo, pero también puede ser contraproducente porque el efecto inflacionario pues come la parte del poder adquisitivo. Entonces sí, esa variable va a ser bien interesante. Ok. Ahora, me preguntabas también del tipo de cambio. Sí, así es. Fíjate, el tipo de cambio y en los distintos foros que voy de repente a platicarles a los empresarios, les pregunto, oiga, ¿qué les parece el tipo de cambio? Pues evidentemente que está muy abajo. Están preocupados. Porque dicen, las empresas quieren que empiece a depreciarse el tipo de cambio por el efecto exportación. Sí. Entonces, probablemente se va a reacomodar los capitales. Si todo nos va bien, se empieza a suavizar la inflación, empiezan a bajar tasas de interés, y eso va a hacer que el tipo de cambio con el reacomodo de capitales empiece a deslizarse. Suavemente, ¿Hay una perspectiva? Pues probablemente podamos llegar aquí, entre los datos que he hecho, por aquí, podría decir, no sé, 18.50, 18.20 promedio en el año. Y eso se va a ir deslizando poco a poco y eso nos va a ayudar al tema de inflación y el tema de crecimiento. Esa es un poco la relación de las variables, que no esperamos movimientos bruscos en esto. ¿Y las perspectivas de consumo para 2024? Mira, el consumo. Ahorita digamos que estábamos platicando de la parte que hace crecer a una economía. O sea, hablamos que un componente importante viene siendo el consumo.
Y aquí si vemos los diferentes componentes que genera que la gente consuma, vaya, ¿qué te hace a ti ir a consumir más? Pues la parte del salario. Entonces, ahorita lo que comentamos, el 20%, pues eso va a impulsar el consumo. Entonces, vemos que la gente va a seguir con esa inercia de consumo ordenado. Ya. ¿Sí? Las compras gubernamentales se consideran parte de... Eso es aparte. Eso suma el crecimiento de la Porque el economía. próximo año va a haber compras gubernamentales. Exactamente. Loco. Eso va a generar también un impulso en la economía. Ok. Y que la gente traiga más dinero. Esos dos componentes tú los acabas de mencionar. Ajá. Que la gente va a traer más dinero, ¿sí? Porque sí se está generando algo de empleo. Ajá. Y se está generando, pues, un incremento de salario mínimo. Si lo hacemos sencillo, multiplicamos esas dos cosas, pues esa es la cantidad de dinero que tiene la gente, si lo queremos ver. De manera así, eso genera empleo. Más genera consumo. Más el gasto gubernamental, pues ya sumamos dos componentes que generan crecimiento. Ok. El siguiente en Latinoamérica. Varios países tienen elecciones presidenciales, incluso Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Híjole, pues va a estar interesante, ¿no? Si vemos el mapa, una es la parte de todo el mapa. La reconfiguración de las... Pues sí, del mapa político. El mapa político. Por ejemplo, tenías un gobierno de izquierda en Argentina que ahora es ultraderecha, que acaban de depreciar el Argentina, ¿hablas de Argentina? Sí, el peso. El peso argentino. Bueno, fíjate, Argentina es un tema que acaban de pasar las elecciones. Ajá. Y el presidente Miner que ganó, pues es libertario. Lo que le llaman pues la economía se acomoda. Solita. Si recordaras tus clases de economía, pues todo se acomoda de manera natural, pero no necesariamente se acomoda de manera natural. Tiene que haber una mano que mueva y ordene. Sí, me acordé de Zedillo cuando recién tomó el poder y depreció el peso con sus consecuencias inmediatas. Y sobre todo, digo, es lo que pasó ahorita. Toma el poder Milei, deprecia el peso y pues va a tener una serie de efecto dominó, ¿no? De muchas situaciones. Una parte que... Pero bueno, también, ya es una economía muy golpeada. Exacto, es una economía muy golpeada y ya lo que hagas, pues ahora sí que... No es tan grave, va a suceder. Pero suena interesante lo que dice. Se tenía que depreciar el tipo de cambio, devaluar. Pues sí fue muy fuerte, creo que hablaba de casi 50%. Pero también quiere dolarizar la economía. Sí, ¿Por qué? Porque si deprecia se genera inflación. Y si la dolarizas se acaba la inflación. Pero ahí hay un tema. Ya lo habían hecho en Argentina. Lo habían hecho bueno, lo tenían, luego lo quitaron y ahorita lo quiere poner. Pero por la inflación, traer inflaciones exponenciales. Sí. Entonces, él sabe que, no sé si toda la gente, pero él sabe que si dolariza la economía, la inflación se acaba. Pero para dolarizarla necesita reservas, necesita dólares, billete verde. Sí. Y no lo tiene. Entonces, ahí va a ser bien interesante seguir esa economía. No han creado reservas, aún y cuando con sus pero no tienen reservas. No tiene. Tiene que tener reservas en dólares. Porque lo que va a estar circulando son los dólares. Entonces, si quiere dolarizar, necesita dólares. Si no tiene... Ok. Porque yo he oído, lo que conozco, y no es mucho Argentina, es que hay una limitación en cuanto a las divisas, ¿no? No puedes sacar divisas del país. Sí, hay un mercado negro. Es correcto. Que es el que con el que se mueve todo el mundo porque el país o el Estado tiene una política restrictiva y no sé si es con el ánimo de tener divisas o de retener divisas. En parte. Pero bueno, a final de cuentas existe en el mercado negro. Eso lo podemos ver en cualquier lado, no es que lo estamos diciendo aquí. Pero lo que se requiere es tener los dólares en el mercado... Sí. Normal, en el Banco Central. Ahora, también quiere deshacer el Banco Central. También ese es un tema de controlar toda la parte de las entidades y la economía. Que es una tendencia global, ya sea de la ultraderecha o de la izquierda. Todo el mundo quiere eliminar los organismos autónomos. Todo el mundo quiere tener más control. Digamos que volvemos a lo mismo. Somos cíclicos los seres humanos. Sí, tendemos a la estatización y cuando la estatización tiene unos efectos volvemos otra vez un poquito a
a la liberalización y luego volvió, y otra vez se nos olvida y estatización y ya estamos en el ciclo, ciclo. ¿no? Fíjate, yo soy de la idea de que, a ver, no es mucho la fuerza, por ejemplo, a lo mejor dolarización y toda la parte de lo que viene siendo de evaluación bueno, ahorita vamos a entrar a las distintas propuestas entre los candidatos que hay. Ajá. Todos saben que se necesita inversión, todos saben que se requiere pues energía, todos saben la parte de educación, pero es mucho el que la política económica sea la adecuada. Okay. ¿Sí? El tema es que pues si no la hacen adecuada y no se le compra la parte nacional, pues no va a funcionar. Volvemos al círculo de querer acomodar las cosas. Ok, entonces, viendo el tema de las elecciones aquí en México, no necesariamente o necesariamente pudiera haber un efecto adverso en el 2025 después de las elecciones, temas de crisis. Yo creo que, mira, ahí estábamos acostumbrados en secciones pasadas, bueno, ya los últimos no ha sido tan fuerte el tema de crisis, se habla, pero no se ha dado. Antes era cada 6 años, vaya, era muy natural que veíamos venir una crisis. Ya lo anticipabas, lo descontabas y demás. Ahorita al menos yo no lo veo, vaya, porque en la parte económica, porque todas las variables de alguna manera están bien administradas o controladas, porque viene de la parte de los beneficios que tenemos como país, en la parte de inversión y todo lo que genera esto. Hemos hecho bien la tarea, vaya. La parte del sistema financiero está estable, vaya, está capitalizada, no hay problemas de cartera vencida. Toda la parte de lo que viene siendo, pues, dentro de lo que cabe, tipo de cambio, tasas de interés, pues, ten las condiciones que están a nivel mundial. Okay. Si hay algo de qué preocuparse y que hay que observarlo y que muchas calificadoras a nivel internacional lo han mencionado, se lo han dicho en México, es el tema de la deuda y el tema del déficit. Bueno, precisamente eso es lo que por ejemplo, futurología, aquí tenemos principales factores de riesgo. Le pusiste un más en el ejercicio que hicimos. Exacto. A la relocalización de manufactura por cercanía. Ahí tenemos un plus. Exacto. En control de la inflación tenemos un plus. Ajá. Política fiscal expansionista en 2024, gasto, tenemos un plus. Por lo que decías ahorita, en la parte de año electoral consumo. Se genera más gasto público y también consumo. Es correcto. Entonces, tienes elecciones federales 2024, más diagonal menos. ¿Por qué? Depende de cómo vayan a ir evolucionando las elecciones. Toda la parte, pues lo que comúnmente política. Se menciona, la guerra sucia, pero que puede generar más que complicaciones en la economía, desconfianza y que se frenen algunas inversiones. Entonces, vaya... Hay que ver las posturas de cada uno todavía. Inclusive ahorita si quieres comentamos por el ejercicio que hicimos en la parte de lo que logramos ya identificar de propuestas económicas en los distintos temas. Muchas son similares, pero otras sí son que pudieran totalmente preocupar. Exacto. Y por ejemplo, aquí hay un tema de un menos que no tiene que ver con México, es geopolítico. Escalada de conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente y sus consecuencias. En Europa lo tenemos muy medido, ¿no? Tenemos un shortage, ¿cómo se llama? Cuando te falta un déficit en el suministro de muchísimos componentes y del granero del mundo, que es Ucrania. Tenemos restricciones comerciales a Rusia. Entonces, eso ya lo hemos medido en ocasiones anteriores. Y las consecuencias en Medio Oriente, pues, pudieran ser tema de oil and gas. Pues mira, sí, eso, pero también toda la parte de commodities, el precio de alimentos, todo esto genera pues inflación. La parte de temas también de, no mucho, pero la parte también de la cadena de suministro que se encarece. Entonces eso le pega a la inflación de manera indirecta y ahí nos regresamos un poquito al tema de pues más inflación por esos conflictos y la parte de controlar con tasas de interés que se pudiera esperar más tiempo la parte de la bajada de lo que viene siendo las tasas de interés y eso pues genera incremento en costos. Mismo tema, China-Taiwán, el conflicto. Es similar. Mismo tema, escalada de violencia política
por elecciones, y aquí podría yo decir elecciones en México y en Estados Unidos. Elecciones de México, exactamente. Porque en Estados Unidos se ha visto un descontrol, como el tema que hubo en la Casa Blanca. Digo, no hemos llegado a esos extremos en México, pero las elecciones allá se empiezan a ver un poquito violentas, ¿no? Y tienen un tema ahorita de juicio político y tienen al presidente, los juicios al expresidente. Entonces, se han puesto candentes las cosas en los Estados Unidos y obviamente tiene su efecto en México. Desaceleración pronunciada en los Estados Unidos, que lo venimos oyendo desde hace años. Sí, y esto a lo mejor cuando nos sentamos, y recordarás hacer esto, pues ya hace unas semanas todavía se hablaba de desaceleración en Estados Unidos, pero los últimos datos, hay que vale la pena pues corregir así que nuestras perspectivas, probablemente ya no es una desaceleración acelerada, más bien es que se estabiliza la economía de Estados Unidos, que aunque los últimos datos ha estado creciendo, el último dato de crecimiento del trimestral de Estados Unidos fue de 4%, en promedio, vaya, un poquito más, y eso genera preocupación en la economía, por eso las tasas no han bajado en Estados Unidos. Pero lo que se quiere es generar más que una desaceleración, el frenar la economía para que crezca de manera ordenada y no genere inflación. Entonces, yo voltearía esa frase que comentamos en su momento, a ser negativa positiva, vaya a ver cómo evoluciona la economía. Y un tema, elecciones en Estados Unidos, le pusiste una interrogación, y aquí el tema es pues no sabemos cómo van a... Exacto, era lo que comentabas hace rato. Y luego yo te diría que es mejor un Trump o un Biden, ya no sabes, porque Trump es muy aspavientoso, pero hizo cosas muy positivas. Su estilo es agresivo, su reforma fiscal fue interesante, la renegociación del TMEC, digamos que la finalización del Telecan y la renegociación del TMEC fue muy interesante. Y creo que nos benefició, ¿no? Al final de cuentas estábamos temerosos, pero a lo mejor en algunas cosas... En algunas sí, en otras no. Se actualizó, vaya, digámoslo así. Sí, no. Hubo sus pros y sus contras. Era un tratado de libre comercio totalmente anacrónico. Se tenía que renovar. Y perdimos en algunas negociaciones. Porcentajes de contenido regional y otras situaciones, ¿no? Pero la verdad es de que sí se tenía que renovar ese tratado y próximamente se va a renegociar, ¿eh? Se va a abrir la negociación. Entonces, ahí hay que estar... Pues atentos para poder estar poniendo ahora sí que nuestros beneficios sobre la mesa. Oye, ahorita que hablabas de elecciones, creo que vale la pena mencionar fechas interesantes donde puede haber volatilidades en variables que son diarias, como el tipo de cambio. En la parte de la elección. Todos traemos en la mente el 2 de junio, vaya, a final de cuentas, vaya, las elecciones. Pero creo que en el camino, en el 2024, con este tema que mencionabas de las elecciones, va a ser bien interesante estar observando. Mira, una de las fechas, por aquí las traigo anotadas, es aun y cuando ya están, como decíamos, pues los candidatos ya definidos, vaya, pero el registro entre el 15 y el 22 de febrero va a empezar a ver el registro ya oficial de los candidatos, que de alguna manera es el kick-off de la campaña, vaya, digámoslo así. Y habría que ver, estar atentos qué va a suceder, que creo que lo hacen en enero, no sé si recuerdas, la selección del candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí puede haber cierta volatilidad del tipo de cambio, no mucho, pero entre el 1 de marzo y el 29 de mayo, ahí viene siendo toda la campaña. Entonces, seguramente ahí va a haber muchos temas entre un candidato y otro candidato y estar observando las distintas propuestas que van a hacer. Y sobre todo, y esto todavía no lo definen, ya a lo mejor lo mencionaremos o lo vamos a ver por ahí en prensa, va a haber 3 debates, ¿sí? En marzo, abril y mayo. Entonces estoy seguro que antes de cada debate, vaya, dependiendo de los temas que estén discutiendo en el entorno electoral, puede haber cierta volatilidad en el tipo de cambio, que aquí invitaríamos a los inversionistas a pues no correr o no asustarse, porque generalmente ese tipo de volatilidades pues brinca y luego hay un acomodo en ello. Entonces, vaya, ese va a ser Yo creo que los inversionistas fuertes están muy acostumbrados, sobre todo en
cuando invierten de manera global, entonces... Este tipo de cosas. Sí. O sea, el tema es en los movimientos de los capitales. Vaya, están acostumbrados, pero... Golondrino. Exacto. Cuando lo mueves, pues, ellos no... Vaya, sí saben que van a mover de una manera. Hay un efecto tipo de cambio. Pero lo mueven a lo mejor, pues, se va y luego regresa, buscando mejores atractivos o protegiendo su capital. Y eso mueve el tipo de cambio. Entonces, sí, te lo va a mover. Entonces, estamos hablando de capital golondrino durante un periodo de... No digamos pues, incertidumbre, pero de elecciones. Sí, pero va a ser interesante ahí las volatilidades y es pues mantener la calma, vaya, porque ahorita en verdad, bueno, va a haber un efecto de crisis, vaya, no lo veo yo, vaya, pero las variables que son diarias, pues se mueven de manera inmediata. Ahora, pasó en el 2018 también. Sí, sí. Hubo mucha salida de capital golondrino, se congelaron algunas inversiones, los fondos de inversión estaban a la expectativa. Entonces, todo eso sucedió de la misma manera en las elecciones pasadas. Se detuvieron las inversiones programadas, el capital de riesgo, obviamente, se fue y regresó. Entonces, digamos que son periodos que ya deben de... De volatilidades en ese tipo de decisiones de las empresas. Empresas toman. Hay un dato bien interesante de una encuesta que hace el Banco de México. Ajá. Donde les pregunta a una muestra muy representativa de los especialistas, analistas en México. Y hasta el mes pasado, les preguntaban que cómo ven la parte de si es un buen momento para invertir ahorita en el entorno. Uh-huh. Y del 100%, hace 2 meses, el 40%, aproximadamente 45%, decía que era un buen momento para invertir. Evidentemente, es un dato muy alto, comparado con años anteriores, que rondaban los 20, 25 por pandemia. Okay. Pero el último dato que salió, de principios de este mes, diciembre, el 1 o 2, no recuerdo si salió, no fue el primero, porque fue viernes, 1 de diciembre, uh-huh. Ya el 33% de esos encuestados, o sea, del 40 y tantos, baja a un 33%, que dice que es buen momento para invertir. Pero ese 33 es positivo todavía, vaya, porque es una cantidad importante que todavía piensan que es buen momento para invertir. Entonces, pero esos son los efectos que tú estás mencionando, vaya, que está acostumbrado a que, pues déjame, espero tantito a ver cuál es la propuesta que va a hacer en temas fiscales, o de incentivos fiscales, o en temas de educación, o apoyos a las empresas. Y pues empiezan a frenar, soltar. Ok, sí, siempre es temporada electoral. Exacto. ¿Le ves algo después de la jornada electoral, desde el cómputo distrital, la instalación del Congreso o la toma de posesión? Pues mira, eso yo creo que una vez que ya pasen las elecciones, yo creo que va a haber una volatilidad un poco antes de la incertidumbre que va a suceder en la toma de posesión, y después, vaya, y hablamos de semanas, vaya, siempre sucede algo, y también habría que ver cómo va a estar compuesta la Cámara, ¿Cómo yo la anticipo la Cámara más equilibrada? Ahorita hubo un reordenamiento, era obvio después de lo que sucedió que hubiera un desequilibrio total hacia un partido. Y luego las aguas se vuelven a recomponer. Bueno. Yo creo que el Congreso va a estar más distribuido. Ahí va a estar más, digamos que una mayor representatividad de todos los partidos. Sin embargo, yo creo que en la elección presidencial va a haber una continuidad. Si todo va como hasta ahorita, pareciera ser que pues, esa sería una perspectiva de que no está mal, porque todo el contrapeso de poder es importante. Una continuidad en el Poder Ejecutivo, pero una sana recomposición del Congreso Federal y tal vez de los estados, ¿no? Poco a poco. Sí, vaya, y yo creo que la población de alguna manera mexicana, que estamos ahí incluidos nosotros, sí entiende esa parte, vaya, y creo que va a balancear, va a poner a balancear. Yo también vaya puesto de alguna manera que el partido pues, oficial va a ser el que va a ganar, pero bueno, hay encuestas y yo también ahí me sumo, también tengo mis dudas en la parte de pues qué van a empezar a proponer, vaya, porque ahorita vaya todavía está muy al aire las propuestas, pero bueno, ahorita las encuestas
la que veamos, y no vamos a entrar a ese debate, pues de alguna manera el partido oficial va a la delantera. Pero esperemos las campañas. Sí, vamos a esperar, pero básicamente es cambio de presidente, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, lo que nos da un cambio de 629 puestos. Pues son las elecciones más importantes que tenemos, Sí. de las que se van dando a lo largo de los... Así es, ya pasamos los intermedios, esta es la Exacto. importante. Bueno, concluyendo y cerrando todos los temas que hemos visto, el 2023 fue un buen año para México. Tenemos unas buenas perspectivas macroeconómicas. Se han hecho las cosas como se debieron de haber hecho en temas de gobierno. Tenemos unas elecciones en 2024 donde básicamente se va a recomponer el Congreso, donde va a haber cambio de presidente, principalmente. Y estimamos que puede haber una continuidad en el Ejecutivo Federal. Va a haber una reordenación en los porcentajes en el Congreso, que eso es favorable porque va a atender a los diálogos y a los acuerdos. Entonces, digamos que el poder va a estar un poco más acotado, que finalmente en una democracia el poder debe estar limitado, no es malo. Pero como lo estamos, a manera de conclusión diríamos que no debe influir ese tema en la economía de México. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, vaya. Y yo creo que una recomendación que podemos dar es... va a existir volatilidad en los mercados, en la bolsa, en el tipo de cambio. Va a existir, vaya, hay que estar conscientes de que se da y no porque estemos mal, vaya. Uh-huh. Es algo natural en esa época porque los electoral. Mercados se ponen en la expectativa. Exactamente. La mera expectativa. Mera expectativa. Y hay que también estar atentos al tema de las tasas de interés. Ese va a ser un tema que va a estar en el ambiente de la reducción de las tasas de interés y la inflación. Durante el año. Durante el año yo creo que es lo que va a estar en el ámbito. Y pues evidentemente pues la selección, ya lo resumiste esto muy bien. Creo que van a ser unas elecciones sí transparentes. A lo mejor sí va a haber algunos temas ahí de debates fuertes y más, pero bueno, hay que concentrarnos en la parte dura y tomar la mejor decisión que es para el país, independientemente de quién sea la nueva administración. ¿Cómo ves la recomposición global? Elecciones en todo la parte geopolítica. Sí. Pues mira, va a seguir ahí. Ahorita hablábamos y resumiendo, pues hay que estar observando todo lo que vaya avanzando en lo que viene siendo Israel. Todo el tema, Rusia, con Ucrania y demás, ya se ha dejado un poco de hablar en la parte del ambiente de análisis y demás, porque han surgido algunos otros temas, pero no significa que el problema esté ahí. Entonces, una escalada si pudiera complicar, pues hay que estar atentos. Hay varias elecciones en Latinoamérica, sí. Pero bueno, pues es también parte del... Que nunca ha influido tanto en México, exacto, ¿no? Latinoamérica... A México lo mueve más bien el tema de Estados Unidos. Sí, las elecciones de Estados Unidos. O el tema global, pero no necesariamente Sudamérica o Centroamérica, porque somos economías que no somos tan dependientes, ¿no? Tenemos relaciones, pero realmente nuestro socio principal está en el norte. Exacto, sí, y yo creo que esos serían los temas, a reserva que en el primer capítulo del siguiente año, vamos a ir abordando cada vez más temas, sobre todo las propuestas económicas y financieras de los candidatos, creo que van a ser temas del siguiente año. Okay. Ahí para que estén atentos de los nuevos capítulos. Perfecto, bueno, pues entonces empezaremos en enero viendo cómo se van cumpliendo o no se van cumpliendo estas predicciones. Exactamente, y bueno, pues los invitamos a que vean, yo creo que en diciembre los capítulos pasados valen la pena ahí los episodios. Ya están saliendo y va a salir, espero que sea la primera semana de enero, si no es que antes. Exactamente, y bueno, pues feliz Navidad. Que pasen una feliz Navidad y año nuevo, 2024.